Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y, por supuesto, drama turco. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la aclamadísima serie Amor Prohibido, y lo haremos analizando sus primeros 10 capítulos subtitulados. Si eres fan de las telenovelas turcas, prepárate porque esto te va a encantar. Y si aún no la has visto, esta es tu oportunidad perfecta para engancharte. Antes de que empecemos a desgranar cada uno de esos episodios, quiero pedirte un favor muy especial. Si te gusta el contenido de este canal, si disfrutas de mis análisis y reseñas de series turcas, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a hablar de Amor Prohibido. Esta serie es un verdadero fenómeno, y con justa razón. La trama es adictiva, los personajes son complejos y la producción es impecable. Para aquellos que no la conocen, Amor Prohibido es una historia de amor, deseo y traición que gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan vive en una lujosa mansión a las afueras de Estambul con sus dos hijos, Nihal, una adolescente introvertida y delicada, y Bülent, un niño travieso. También viven con ellos la institutriz de Nihal, Deniz, y el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto y mujeriego. Los primeros 10 capítulos nos introducen a este mundo de opulencia y secretos. Vemos la boda de Biter y Adnan, un evento que sorprende a la alta sociedad estambulí. Aunque Biter se casa con Adnan por conveniencia y para vengarse de su madre, Firdevs, una mujer vanidosa y manipuladora, pronto se da cuenta de que la vida en la mansión Ziyagil es mucho más complicada de lo que esperaba. Desde el principio, la tensión entre Biter y Belul es palpable. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, a pesar de la diferencia de edad y de la relación familiar que los une. Los creadores de la serie son maestros en construir esta tensión, con miradas furtivas, roces accidentales y conversaciones llenas de doble sentido. Cada escena entre Biter y Belul es una bomba a punto de estallar. En estos primeros capítulos, también somos testigos de la evolución de la relación entre Nihal y Belul. Nihal está enamorada de su primo, pero Belul la ve como una hermana pequeña, una niña inocente a la que hay que proteger. Sin embargo, a medida que la serie avanza, esta dinámica va cambiando, y Belul empieza a ver a Nihal con otros ojos. La figura de Adnan es crucial en la historia. Es un hombre bueno y generoso, pero también es ingenuo y ciego ante lo que está sucediendo a su alrededor. Ama a Biter con devoción y confía plenamente en ella, lo que hace que su inevitable traición sea aún más dolorosa. Es el arquetipo del hombre bueno, pero quizás demasiado confiado, lo que le impide ver la tormenta que se avecina. Su mundo, construido sobre la lealtad y la familia, está a punto de desmoronarse. Otro personaje importante es Firdevs, la madre de Biter. Es una mujer calculadora y ambiciosa que siempre busca su propio beneficio. Su relación con Biter es conflictiva, llena de reproches y envidia. Firdevs no aprueba el matrimonio de su hija con Adnan, ya que ella misma había intentado seducirlo en el pasado. Firdevs es la personificación de la manipulación, un personaje que se deleita en sembrar la discordia y aprovecharse de las debilidades de los demás. Su ambición desmedida la convierte en una figura odiada y a la vez fascinante. Los primeros 10 capítulos de Amor Prohibido son fundamentales para establecer las bases de la historia y para presentar a los personajes principales. Vemos cómo se forman las alianzas, cómo se manifiestan las envidias y cómo se encienden las pasiones. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, y todos están conectados de alguna manera con el triángulo amoroso entre Biter, Belul y Adnan. La serie juega con las expectativas del espectador desde el inicio, dejando entrever las complejas relaciones que se irán desarrollando y los conflictos que inevitablemente surgirán. Una de las cosas que más me gusta de esta serie es la forma en que explora las emociones humanas. Vemos el amor, el odio, la envidia, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. Los personajes no son perfectos, cometen errores y se dejan llevar por sus impulsos. Esto los hace muy humanos y cercanos al espectador. Amor Prohibido no idealiza el amor, lo muestra en su forma más cruda y realista, con todas sus contradicciones y consecuencias.
La ambientación de la serie es otro punto fuerte. La mansión Cillagil es un lugar impresionante, lleno de lujo y elegancia. Los vestuarios son impecables y la música crea una atmósfera de misterio y romance. Cada detalle está cuidado al máximo para transportar al espectador al mundo de amor prohibido. La mansión no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. Sus amplios salones, sus jardines exuberantes y sus rincones oscuros son testigos silenciosos de las pasiones y traiciones que se desarrollan en su interior. La opulencia del lugar contrasta con la fragilidad de las relaciones que alberga. En estos primeros episodios, ya se vislumbra el drama que está por venir. Las tensiones aumentan, los secretos se acumulan y la pasión entre Viter y Belul se vuelve incontrolable. Sabemos que algo grande está a punto de suceder, y no podemos evitar sentirnos expectantes. La serie crea una atmósfera de suspense que mantiene al espectador en vilo, anticipando el momento en que la bomba estallará. Analizando un poco más en profundidad estos 10 capítulos, me gustaría destacar algunos momentos clave. Por ejemplo, la primera vez que Viter y Belul se encuentran a solas en la mansión y se miran fijamente a los ojos. Ese momento es crucial porque marca el inicio de su atracción mutua. Es un instante cargado de tensión sexual, un cruce de miradas que revela el deseo prohibido que están haciendo entre ellos. La química entre los actores es palpable, lo que hace que esta escena sea especialmente impactante. También es importante la escena en la que Viter le confiesa a Deniz que no ama a Adnan. Esta confesión revela la insatisfacción de Viter en su matrimonio y su anhelo de algo más. Deniz, la institutriz, se convierte en una confidente para Viter, aunque su lealtad hacia Adnan la coloca en una posición difícil. Esta escena permite al espectador comprender las motivaciones de Viter y empatizar con su frustración. Otro momento que me llamó la atención es cuando Belul intenta alejar a Nial de él, diciéndole que son solo amigos. Esta escena muestra la lucha interna de Belul, que se debate entre su deseo por Viter y su cariño por Nial. Belul es un personaje complejo, atormentado por sus propios demonios. Su incapacidad para comprometerse y su tendencia a la seducción lo convierten en una figura contradictoria. Esta escena revela su vulnerabilidad y su miedo a lastimar a Nial. Y por supuesto, no podemos olvidar la fiesta en la que Viter y Belul bailan juntos por primera vez. Ese baile es un símbolo de su pasión prohibida y de su incapacidad para resistirse a sus sentimientos. La música, el ambiente y la cercanía física alimentan su deseo, creando un momento de gran intensidad. El baile se convierte en una metáfora de su relación, una danza peligrosa que puede tener consecuencias devastadoras. Pero vamos a profundizar un poco más en cada personaje y sus motivaciones en estos primeros 10 episodios. Viter Cillagil en estos capítulos iniciales, vemos a Viter como una mujer hermosa y aparentemente segura de sí misma, pero por dentro está consumida por el resentimiento hacia su madre, Firdevs. Su matrimonio con Adnan es un acto de venganza, una forma de demostrar que ella también puede conseguir lo que quiere. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el dinero y el estatus no son suficientes para llenar el vacío en su corazón. La monotonía de su vida en la mansión y la falta de pasión en su matrimonio la hacen vulnerable a la tentación. Adnan Cillagil Adnan es un hombre viudo que ha encontrado cierta estabilidad en su vida. Busca en Viter una compañera que le brinde alegría y compañía. Es un hombre honesto y de buen corazón, pero su ingenuidad lo ciega ante la realidad que se está gestando a su alrededor. Su amor por Viter es genuino, pero también posesivo, lo que la asfixia aún más. Belul Aznedar Belul es el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático que vive sin preocupaciones. Su reputación de mujeriego lo precede, pero detrás de esa fachada se esconde una profunda inseguridad y un miedo al compromiso. La llegada de Viter a la mansión despierta en él una pasión que nunca antes había experimentado, lo que lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Nial Cillagil Nial es la hija adolescente de Adnan, una joven introvertida y soñadora que está enamorada de su primo Belul. Su inocencia y vulnerabilidad la convierten en una víctima potencial de las intrigas que se desarrollan en la mansión. A medida que la serie avanza, Nial evoluciona de una niña a una mujer, aprendiendo duras lecciones sobre el amor y la pérdida. Firdevs Ireolu Firdevs es la madre de Viter, una mujer ambiciosa y manipuladora que siempre busca su propio beneficio.
Su relación con Biter es tóxica, llena de envidia y resentimiento. Firdevs ve en el matrimonio de su hija con Adnan una oportunidad para escalar socialmente, aunque en el fondo no aprueba la elección de Biter. También es importante destacar el papel de la sociedad en la que se desarrolla la historia. Amor prohibido retrata la alta sociedad estambulí como un mundo de apariencias, donde la reputación y el estatus social son más importantes que la felicidad personal. Los personajes se ven presionados a cumplir con las expectativas de su entorno, lo que los lleva a tomar decisiones que contradicen sus propios deseos. La serie critica la hipocresía y la superficialidad de esta sociedad, mostrando las consecuencias de vivir una vida basada en la falsedad. En resumen, los primeros 10 capítulos de Amor Prohibido son una introducción fascinante a una historia de amor, deseo y traición. Nos presentan a unos personajes complejos y nos sumergen en un mundo de opulencia y secretos. Si aún no has visto esta serie, te la recomiendo encarecidamente. No te arrepentirás. Es una joya de la televisión turca que te atrapará desde el primer momento. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hablamos de la trama general de Amor Prohibido, de los personajes principales y de la dinámica entre ellos. Analizamos algunos momentos clave de los primeros 10 capítulos y destacamos la ambientación y la exploración de las emociones humanas en la serie. Hemos visto cómo se sientan las bases para una historia llena de pasión, intriga y drama, y cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales que los llevarán al límite. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado mi análisis de Amor Prohibido, y que les haya animado a ver la serie si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes de estos primeros capítulos. ¿Quién es su personaje favorito? ¿Qué escena les impactó más? ¿Cómo creen que evolucionarán las relaciones entre los personajes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de mis análisis. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos análisis y reseñas de series turcas. Ayúdenme a seguir creciendo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.